gustaría invitaros a abrir vuestras Biblias en el Salterio, en el libro de oración de la Iglesia, para dar lectura a un breve pasaje que se encuentra en el Salmo 100, versículo 3. Y dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Te invito a que me puedas acompañar una vez más en una palabra de oración. Señor, queremos presentarnos ante ti y ante tu palabra con reverencia, queriendo que la vida que viene de ella nos dé vida a nosotros, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida y palabras de vida eterna. Nosotros queremos recibirlas, acogerlas en nuestro corazón y por eso también nos mantenemos alerta ante cualquier distracción, ante cualquier ruido externo o interno, para no perder la oportunidad de que tu palabra, la semilla de tu palabra, caiga en la tierra de nuestros corazones y de tu buen fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que sientes cuando llega la hora de irte a dormir y pones tu cabeza sobre la almohada? ¿Qué pensamientos en ese momento vienen a tu cabeza? ¿Cuántas veces lo que sientes es culpa, vergüenza y una sensación de insatisfacción o de inadecuación constante? Porque piensas, no soy quien debería ser. No tengo lo que debería tener. No estoy donde debería estar. Y tan pronto como te das cuenta, han pasado minutos, tal vez incluso horas, y ese pensamiento ha ido consumiéndote por dentro, en medio de la oscuridad de la noche, ha ido avanzando la madrugada, y te encuentras totalmente absorbido y rodeado de muchos más problemas de los que creías tener, con muchas menos respuestas de las que creías poder llegado a tener en ese tiempo de reflexión, sabiendo además que has dormido poco y que mañana tienes que despertarte otra vez. Y te hago otra pregunta. ¿Qué es lo que causa esos sentimientos de culpa y de vergüenza cuando nos vamos a dormir y nuestra cabeza toca la almohada? La respuesta más rápida es el pecado. Y sí, yo soy un pastor y me tomo en serio el pecado. Y creo que todos los creyentes nos tomamos en serio el pecado. Seguramente podemos descubrir que en muchos casos lo que hace que esos sentimientos nocturnos de culpabilidad y de vergüenza no nos dejen dormir sea precisamente la conciencia de pecado. Y podemos pecar de dos formas: por acción, por aquello que yo hago, digo, pienso, y por omisión, ¿verdad? Por aquello que debiendo hacer no hago, debiendo decir no digo, y debiendo pensar dejo de pensar. Y quiero dejar esto claro. Si esos son los pensamientos que te quitan el sueño, en cierto sentido es algo positivo. Estás teniendo una convicción de pecado. Es decir, si durante el día has sido egoísta, si durante el día has sido un mentiroso, si durante el día has robado, has tenido pensamientos inadecuados, en cierto sentido es bueno que no puedas dormir. Porque hay una conciencia de pecado que te está avisando. Hay cosas en tu vida que no están en orden. Y gloria a Dios cuando eso pasa, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo que nos da testimonio, nos da cuentas de aquello que en nuestra vida interior está en desorden. Y tenemos que poner a cuentas. La buena noticia para los que no pueden dormir porque han pecado es que Jesús ha muerto por ellos. Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados. Y la sangre de Jesús
tiene poder para perdonarnos. Primera de Juan 1:9 lo dice de forma impecable. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Si lo que no te deja dormir es el pecado, arrepiéntete. Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y también para limpiarnos. Y cuando eso sucede, entonces recibimos la gracia de Dios que inunda nuestro corazón y la paz de Dios que nos permite, ¿qué? Descansar en paz. El arrepentimiento es el camino para alcanzar el perdón y descansar en la gracia de Cristo. Sin embargo, hoy no quiero hablar de este tema puntual. Porque estoy muy convencido de que para muchos de vosotros, cuando vais a dormir y vuestras nucas tocan la cuna tocan mis pequeñas. Cuando vuestras nucas tocan la almohada, seguís sintiendo culpa y vergüenza, pero no es por causa del pecado. O al menos no es el pecado el motivo principal por el cual, aún así, cuando cerráis los ojos, os invade una culpa y una vergüenza profunda en el corazón antes de dormir. Sé que muchos de vosotros no os pasáis toda la tarde viendo telenovelas turcas, jugando a los videojuegos o haciendo scrolling. Es decir, muchos de vosotros tenéis vidas ejemplares. Os dedicáis a Dios, a vuestra familia, al prójimo, de la primera hora a la última. Y aún así, cuando vuestras nucas tocan la almohada, hay culpa y hay vergüenza. Y junto con la culpa y la vergüenza hay una voz que todos conocemos aquí, que nos dice, no has hecho suficiente hoy. ¿Has consumido tus horas? Este día no vuelve, no regresa, pero tú no lo has sabido aprovechar. No has sido suficiente para enfrentar, para abordar el día que se te había presentado. Yo cuando preparaba este sermón tenía en mente a algunas personas de esta congregación. Confío que la palabra de Dios habla a cada uno de nosotros. El primero al que tenía en mente era yo. Pero no os miento y no os digo la verdad si no os confieso que habían algunas personas con las que he podido conversar, a lo mejor recientemente y a lo mejor en un pasado, cuyo tema de conversación ha ido llevándome por medio de la palabra a este punto. Y yo cuando predico, cuando se me dio el encargo de predicar hoy, me preguntaba, ¿qué le puedo decir a un hombre que sale a las 6 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche a casa, y cuando se va a dormir, esa voz le dice, no es suficiente? ¿Qué le puedo decir yo? ¿Qué le puedo decir a una madre con niños pequeños que a la vez trabaja, que cuando ella se va a dormir, esa voz vuelve a aparecer y le dice, no eres suficiente? ¿Qué le puedo decir yo a esa madre? ¿Qué le puedo decir yo a aquella persona que cuida de una persona mayor? Que cambia sus pañales, que le da de comer a la boca, que se dedica en cuerpo y alma, está pendiente con los 5 sentidos. Y aún así, cuando se va a dormir, esa voz le dice, no eres suficiente.
¿Qué les puedo decir yo a dos mujeres que se han ido a cuidar a un hermano que está convaleciente y después de una jornada agotadora, cuando se van a dormir, puede que una voz les diga, aún así, no ha sido suficiente? ¿Qué puedo decirle yo a un adolescente que está luchando con la vida y está buscando su identidad? Y cuando se va a dormir, una voz aparece y le dice, aún así, no ha sido suficiente. ¿Qué soluciones se nos plantean cuando llegamos a esta conclusión? Después de sentir culpa y vergüenza, el mundo nos ofrece la solución definitiva. Aprende a gestionar tu tiempo. Y yo he predicado sobre esto en otras ocasiones. Y nosotros los cristianos estamos llamados a aprender a contar nuestros días. Estamos llamados a aprender a gestionar nuestro tiempo. Pero fíjate cómo lo hace el mundo, lo hace de una forma bien distinta. El mundo e incluso a veces la iglesia nos instan a ser mejores mayordomos, mejores administradores del tiempo. Hoy en día hay una lista de libros creciente, que aumenta cada día, de autores que nos enseñan cómo manejar adecuadamente el tiempo que tenemos. El tiempo es un recurso limitado, nos dicen. Tenemos que saber administrarlo. Hay una serie de youtubers, influencers, que nos enseñan lo mismo. Necesitas realizar mi curso, necesitas ver este video, necesitas realizar estos 5 pasos para ser el dueño de tu tiempo y así resolver ese conflicto que tienes cuando vas a dormir y sientes que no eres suficiente. La solución para la vergüenza, la solución para ese dolor, esa culpabilidad, está en la gestión del tiempo. Hay un libro llamado 4000 semanas. La gestión del tiempo para mortales. Y está escrito por un autor que no es creyente, pero dice cosas muy lúcidas. ¿Sabes? 4000 semanas son las semanas que tú y yo tenemos si hemos nacido en Occidente y vamos a tener una esperanza, una expectativa de vida promedio. Son las semanas que tenemos por delante. Tú ya puedes hacer la cuenta, ¿no? Yo tengo 32 y algunos meses, meto esto en una calculadora y me sale las semanas que he consumido, ¿no? La semana pasada ya no está a mi disposición. Pero en principio, si vivo la media española, que será unos 80 y tantos, ¿no? Y si vivo la media de mi abuela, que tiene 101 ya, me quedan, tengo un extra, un bonus extra por ser García. Me quedan unas semanas. Tú puedes hacer el cálculo. Si ya has pasado las 40, ya son menos de 20.000. Ya estás yendo en la otra dirección. El libro este es muy interesante porque no quiere generarnos la presión de decir, oye, ha pasado una semana, ya estás contando en regresivo. No quiere generarnos esa presión y tampoco esta predicación lo quiere hacer, ¿vale? Este libro a lo que apunta es a que seamos conscientes de algo que a veces se nos escapa cuando tenemos que gestionar el tiempo. Y es que somos mortales. Tú y yo, no sé si lo sabías, somos mortales. Somos finitos. No puedes hacerlo todo. Cuando nos damos cuenta y alguien nos dice esto, nuestra actitud a veces es de negación, de rechazo, porque suena como si estuviéramos dando una mala noticia, ¿verdad? ¿Cómo que no puedo hacerlo todo? En realidad puedo,
Tengo que despertarme 10 minutitos antes. Tengo que esforzarme un poquito más. Si me organizo mejor, lo consigo. Si encuentro el dinero para que alguien me cocine y dejo de perder tiempo cocinando, esa voz, cuando llega la noche, dejará de decirme, no eres suficiente. Hay 1000 respuestas mágicas. Y somos criados en un contexto que nos hace una catequesis secular, no religiosa, pero una catequesis. Fijaos en esta canción. Me la enseñó mi sobrino David. Dice, soy guapo, soy fuerte, soy muy inteligente. Yo quiero, yo puedo, yo me lo merezco. Muy bonita, ¿verdad? Pero terrible. Porque la belleza de David, aunque es un niño precioso, un día desaparecerá. La fuerza de David, aunque es como un pequeño Hulk, el más fuerte de los sobrinos, un día desaparecerá. La inteligencia de David, aunque es el más avispado de todos, un día desaparecerá. Y en realidad, da igual lo que David quiera, da igual lo que David pueda y da igual lo que David crea merecer. La vida no se va a poner a sus pies y le va a tender una alfombra roja. Él no logrará todo lo que quiere. Él no podrá hacer todo lo que querría. Si el chaval mide 1,60, no podrá jugar en la NBA, me parece a mí. Y a la vez nosotros convivimos con otra realidad cuando nos damos cuenta exactamente de eso. De que no podemos, de que no llegamos. Y es consumiendo una droga legal. Todos la consumís, o la mayoría. Esto es una droga legal y socialmente aceptada. ¿Por qué tendemos a acudir a este pozo sin fondo, por decirlo de alguna forma? No sé si no es la mayoría, pero me parece que la mayoría. ¿Por qué tendemos? Yo hasta la bisabuela de Isa sabe hacer scrolling. Es algo. Yo decía, esto las bisabuelas estarán libres. Pues no, ni las bisabuelas. Ni la abuela, perdón. La bisabuela de los niños. No es porque ya hemos acabado todas nuestras tareas, ¿verdad? En principio, ¿no? Es precisamente porque no podemos acabar todas nuestras tareas. No es el descanso merecido después del trabajo realizado. Es la evasión a la que acudo cuando me doy cuenta de que mis tareas son cada vez mayores. Y que con cada segundo que le invierto a esto, aún aumenta la montaña de responsabilidades, de tareas. Y no es extraño que precisamente en la noche, cuando yo dejo esto para finalmente dormir, esa voz vuelve a aparecer y me dice, ¿lo ves? No era suficiente. No has hecho lo suficiente. Te has anestesiado. Es imposible que lo logres. ¿Sabéis? Estos son problemas sistémicos, problemas estructurales, problemas que de alguna forma hay una sociedad que ya se está criando dentro de esta problemática. Ya está naciendo con el problema instalado. Nosotros nos estamos cableando de tal modo, estamos formándonos como seres humanos, de tal modo que ya este problema no está fuera, está dentro de nosotros. Y la pregunta que todos tenéis y que yo también es, Jonathan, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Algo sencillo es asumiendo que necesitamos equilibrarnos. No vamos a sacar un 10 en todas las áreas de nuestra vida. Tal vez no podrás ser todo lo que quieras o te dicen que puedes llegar a ser.
Tal vez no podrás llegar a ganar el dinero que crees o que quieres ganar. Tal vez no podrás hacer todo el deporte que deseas. Tal vez no te podrás realizar aprendiendo a tocar la guitarra, aprendiendo un idioma, viajando, estudiando, trabajando, teniendo pareja, hijos y yendo a hípica, aprendiendo a ir en caballo. Tal vez no puedas hacerlo todo. Tal vez no puedas leer la Biblia 3 veces al año. Tal vez no puedas ir absolutamente a todas las reuniones. Tal vez no puedas tener esa vida perfecta que has proyectado tener. Y vuelvo y digo, no nos gusta escuchar esto. Este es un sermón que no querríamos escuchar. Pero, simultáneamente, tenemos que asumir que hay una crisis de salud mental que está sufriendo nuestra sociedad precisamente por no aceptar límites humanos. No conseguimos aguantar esta presión que nos hemos impuesto. Entonces tiramos y tiramos y tiramos hasta que finalmente ¡clac!, nos rompemos. Ansiedad y depresión son la nueva pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Y los cristianos no estamos exentos de estas realidades. ¿Sabes? Yo creo que nuestro problema no es la gestión del tiempo. Y este tampoco es un sermón sobre la gestión del tiempo. Nuestro problema es un problema pastoral, es un problema teológico, y es que hemos confundido ser seres limitados con ser seres pecadores. Tu problema no es que gestionas mal tu tiempo. Estoy seguro que en la mayoría de los casos lo gestionas bien. Obviamente todos podemos mejorar, todos podemos aprender a gestionar mejor nuestro tiempo. Si hay aquí alguna persona que no está gestionando bien su tiempo, por favor, pida ayuda. Y se la vamos a dar con gusto. Pero me parece que nuestro problema real no es la gestión del tiempo. Es una incomprensión, es no entender un tema teológico, bíblico, que forma parte fundamental de nuestra fe. Parte del problema que tenemos cuando escuchamos esa voz no es que somos pecadores, es que somos finitos. Cuando escuchas esa voz que te dice no eres suficiente, no es siempre porque seas una persona pecadora que está gestionando mal su tiempo. A veces cuando escuchas esa voz es porque no has comprendido aún que eres un ser finito. Y puede que cuando hablo de esto estés diciendo, ¿qué tiene esto que ver con el mensaje de la Biblia? ¿Qué tiene que ver la finitud? ¿Sabes? Nosotros tenemos una teología de la creación con muchos déficits. Y me dirás, bueno, los cristianos evangélicos hablamos mucho de la creación, ¿verdad? Hablamos mucho de la creación. Pero solamente hablamos de una cosa cuando hablamos de la creación. ¿Cuánto tiempo tardó Dios en hacer el mundo? ¿Fueron 7 días literales o un periodo extenso de tiempo? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Nuestra teología de la creación se limita a eso. Cuando nosotros vamos a la Biblia y entendemos cómo Dios creó el mundo, encontramos mucho más que este problema al que nos hemos reducido la mayor parte de nosotros. Los cristianos, tú y yo, tenemos que volver a recuperar la teología de la creación para nuestras vidas. Y sabes, es difícil, porque nosotros vivimos en un mundo que a veces nos da la sensación de que es eterno. Yo vivía en una casa
que fue construida antes de mi nacimiento. Y si los cimientos son buenos, una vez yo muera, esa casa seguirá. Yo vivía y vivo en una ciudad que tiene más de 2000 años de historia. Estaba antes de que yo naciera, pero es que estaba antes de que el español se creara, ¿me explico? Y estará después de que yo me muera, muy probablemente. Esto nos da la sensación falsa de que todo es perdurable, de que el mundo material que vemos a nuestro alrededor es lo que era, lo que es y lo que será. El otro día escuché una noticia muy interesante. Han descubierto en el Caribe un tiburón de Groenlandia. Y diréis, qué interesante, Jonathan, desde luego. Lo interesante es que este tiburón, según los estudiosos dicen, podría tener 520 años. Tú ves al tiburón, le faltan dientecitos, es como realmente un abuelito, ¿vale? Y está vagando por el océano desde que Cristóbal Colón descubrió América. 1503 es la fecha en la que se estipula que este tiburón habría nacido. ¿Cuántas personas vienen de Latinoamérica aquí? Pueden levantar su mano. Atención al dato. Este tiburón es más antiguo que vuestros países. ¿Entendemos esto? Sorprende, ¿verdad? Vivimos en un mundo que nos da la sensación de que es eterno. Os doy otro dato. Este es el animal más longevo que existe. No os asustéis. No resulta que ahora el gato de la vecina pues tiene 700 años. No es así. Es una cosa realmente particular. Y podríamos pensar, bueno, en otros términos, pero piensa en el Sol, Jonathan. No son 500 años. Son millones y millones de años. Pero te voy a dar una noticia, tal vez alarmante, tal vez te preocupas. El Sol un día se va a apagar. ¿Lo sabías? Y ahora estarás preocupado, a ver cuándo se apaga, a ver si me da tiempo a cumplir mis objetivos vitales. Tranquilo, aún quedan 5.500 millones de años. ¿Vale? Tranquilo. Toda la creación, desde el tiburón de Groenlandia hasta el Sol, pasando por el ser humano, tiene un origen, un recorrido y también tiene un final. Somos seres finitos, somos seres inmanentes. Sé que estas son palabras raras. Finito e inmanente. Dios es infinito y Dios es trascendente. Él es el creador, con C mayúscula, y nosotros no. Nosotros somos, ¿qué? Criaturas. Nosotros no somos Dios. Nosotros somos seres humanos. ¿Sabes? Dios es omnipresente, está en todos los lugares. Está aquí, está en el Sol, está con el tiburón de Groenlandia, que nadie sabe dónde está, Dios está allí. Tú ocupas un lugar en el espacio y en el tiempo. Tu cuerpo ocupa un lugar, no dos. Si mides unos 77, pues eso. Y un espacio. Yo estoy intentando ocupar menos espacio, ¿eh? Os confieso que estoy empezando a hacer deporte este año, a ver cuánto duro, ¿no? Ya lo he dicho, así que ya me podéis acusar. Estoy intentando ocupar menos espacio. Pero ocupamos un lugar, un espacio. No somos omniscientes. Nuestro conocimiento es limitado. Incluso las personas más formadas, Job 28:20 dice, ¿dónde está el lugar de la comprensión? Está oculto de los ojos de todos los vivos. Solo Dios lo sabe todo. Este es un buen argumento para usar en una discusión, ¿verdad? Con alguna persona. No eres omnisciente, no lo sabes todo. Dios es el único que lo sabe todo. No somos
omnipotentes. Es decir, no lo podemos todo. Solo Dios lo puede todo. Incluso los más disciplinados entre nosotros, los que duermen poquitas horas, los que se esfuerzan, los que le echan ganas. Tengo que deciros algo. Salmo 121. Dios ni durmió ni dormirá. No somos inmutables. Dios es inmutable. Dios no cambia. Tú y yo cambiamos. No somos amor. Solo Dios es amor. No somos santos. Solo Él es santo. Nosotros somos santificados. No somos eternos. Somos seres finitos. La Biblia lo dice de una forma muy gráfica. Somos de barro. Somos polvo. Bíblicamente no tenemos ninguna obligación de ser infinitos. Solo Dios es infinito. Y la pregunta aquí es, ¿estás en paz con eso? Porque aquí está el problema. Dios es eterno y yo soy finito. ¿Lo creemos? Sí, parece que la Biblia apunta en esa dirección. Pero el problema práctico pastoral, real, de la vida cotidiana es si lo aceptamos y vivimos de acuerdo con eso o no nos gusta demasiado. O lo rechazamos. Generalmente la respuesta es no estoy en paz con eso. Pero ¿qué pasa cuando olvidas que eres infinito? ¿Qué pasa cuando te olvidas que eres una criatura? ¿Qué pasa? Cuando un individuo, una familia, una sociedad, se olvida de que es una criatura de Dios, se aleja del tipo de vida y del tipo de relación al que está llamada con Dios, consigo misma y con los demás. Por eso hoy tengo una muy buena noticia para ti. Y es que Dios te ha creado con límites. Que no lo puedes todo. No voy a decir que no seas guapo e inteligente, ¿no? Como le decían a mi sobrino. Pero no lo puedes todo. Alguno dirá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos hablando de cosas realmente distintas si leemos ese pasaje en su contexto, ¿verdad? Tú y yo somos limitados y eso, curiosamente, en las primeras partes del Génesis, es una buena noticia. No es una mala noticia. ¿Sabes? Si leemos Génesis 1 y 2, descubrimos algo que puede hoy desvelarnos, ¿no? Sacarnos un velo y ayudarnos a vivir de otra forma. Descubrimos que antes del pecado, antes de la caída, Génesis 1 y 2, por el buen diseño de Dios, ¿Dios diseñó todo bien? ¿Qué pensáis? ¿Dios lo hizo todo bueno? Si estáis en desacuerdo con Dios, ¿verdad? Dios vio su creación y dice que es hermosa, que era buena y aún así era limitada. Aún así era finita. Aún así era dependiente. El pecado y la rebelión no es lo que nos vuelve dependientes. Hemos sido creados para ser dependientes. No es que Adán era independiente de Dios, de su mujer y de la creación. Adán fue creado para depender de Dios, depender de su mujer y depender de la creación. El pecado lo que realmente hace
es distorsionar esa dependencia. Y un ejemplo de que hoy vivimos negando nuestros límites, negando que somos dependientes. Existe este discurso, ¿no? Yo no quiero depender de nadie, ¿verdad? Yo soy emocionalmente independiente, ¿no? Por ejemplo, lo escuchamos, ¿no? En alguna ocasión. Uno de los signos de que nosotros negamos nuestros límites finitos, nuestro barro, nuestra dependencia, es el siguiente. Presta atención. ¿Cuántas veces has hecho de la eficacia y de la productividad tu valor principal? Cuando tú haces de la eficacia, de la productividad, del hacer dinero, del aprovechar el tiempo, del transformar tu cuerpo, del lograr el éxito, tu objetivo principal, de alguna forma estás queriendo huir de aceptar tus límites. Y hay 3 palabras que revelan, que nos delatan por completo: amor, oración y humildad. No hay nada más ineficaz, más improductivo en la vida que amar a una persona. Por eso muchas personas, hoy mismo lo leía en la prensa, deciden no amar a nadie. ¿Para qué? Para entonces ser productivos, ser eficaces, ser dueños de su tiempo. ¿Tiene sentido esto? ¿O no? Casarte y tener hijos puede poner en riesgo tu productividad y tu carrera profesional. Luego, ¿qué estás priorizando en la vida? ¿Tu productividad? ¿Tu carrera profesional? ¿La realización de tus sueños? ¿Viajar y conocer el mundo? ¿La independencia emocional? ¿O amar, casarte y tener hijos? Kierkegaard fue un pastor y un teólogo danés del siglo XIX que decía lo siguiente. Presta atención. El resultado de la ocupación constante es que el individuo no tiene tiempo para formar su corazón. Vivimos una sociedad en un entorno de ocupación constante, de tareas siempre pendientes, de agendas siempre a rebosar. El problema de vivir en esa dinámica es que no estás teniendo tiempo para formar tu corazón. No estás teniendo tiempo para amar. ¿Sabes? Una relación de amor necesita momentos que no sean productivos. Una relación de amor se da en la ineficiencia de la presencia personal, de la vida compartida. Mi relación de amor con mi mujer, mi relación de amor con mis hijos, mi relación de amor con mis amigos, no se da en el gimnasio obteniendo los mejores resultados. No se da en el trabajo empeñándome por completo y ganando un buen sustento y un buen dinero. No se da logrando mis objetivos personales. Mis relaciones de amor con mi marido, con mi mujer, con mis niños, con mis amigos, con mi familia, se da en momentos que, según los lentes de este mundo, estoy tirando a la basura. Porque podría estar aprovechando ese tiempo para construir mi mejor versión. Porque podría estar aprovechando ese tiempo para invertirlo en mí o en mi independencia económica y mi libertad financiera. Pero estoy tomándome un café con mi mujer. Estoy jugando con mi niña un juego que, pues sí, es intrascendente. No tiene ningún valor, no es productivo, no da dinero, no me da prestigio, no hace nada. Pero estoy construyendo una relación de amor que va a ser eterna.
¿Amas o eres productivo? Porque las dos cosas es muy difícil llevarlas a término. Y no estoy aquí hablando en contra de la productividad, de la gestión del tiempo y en contra de la necesidad que tenemos también de ser mayordomos y administrar los bienes que se nos han dado. Estoy hablando de prioridades. Otro punto con el que podréis estar de acuerdo a lo mejor conmigo es la oración. Seamos honestos. La mayor parte de las personas que no oran es porque creen que es una pérdida de tiempo. No te escandalices, ¿vale? Hoy estoy escandalizando, pero no lo quiero hacer, ¿eh? No es mi deseo. Si yo hoy te pregunto, ¿has comido? ¿Qué me dices? Claro. Si te pregunto, ¿hoy has dormido? ¿Qué me vas a decir? He dormido. Claro que sí, excepto mi mujer que ha hecho noches hoy. Pero la mayoría me parece que hemos dormido, ¿no? Si te pregunto, ¿te has duchado? Espero que me digas que sí, ¿no? También te has duchado. Si hoy te pregunto, ¿has trabajado? Probablemente me digas que no. Pero bueno, está mal puesto el ejemplo. Si yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Orar o comer? ¿Orar o dormir? ¿Orar o trabajar? ¿Orar o ducharte? ¿Tú qué me vas a decir? Si yo te pregunto, ¿hoy has orado? ¿Hoy has comido? Me vas a decir, sí. Si te pregunto, ¿hoy has dormido? Me vas a decir, sí. Si te pregunto, ¿hoy te has duchado? Me vas a decir, sí. Pero si te pregunto, ¿hoy has orado? Muy probablemente, si no lo estuviera haciendo en una predicación después de una alabanza y un tiempo de culto, me dirías, no lo sé. Qué curioso que sea más importante de todo lo que hacemos, pero no lo hagamos. Qué curioso, ¿no? Pues, ¿por qué será? Pues porque en la práctica, no en la teoría la sabemos de maravilla. Orar es lo más importante. En la práctica es una pérdida de tiempo. Y cuanto más alejados estamos de nuestra noción de finitud, menos oramos. Cuando llega la nómina del mes, no oro. Cuando se acerca fin de mes y los números van bajando, oro. ¿Qué es lo que ha cambiado? Mi noción de finitud. Límite. Humanidad. Soy polvo. Cuando la vida me sonríe, no tiendo a orar. Cuando me siento poderoso, no tiendo a orar. Al menos yo, no sé tú. Cuando me creo más eterno que mortal, no tiendo a orar. Ahora, cuando estoy en un avión y hay turbulencias, conciencia de finitud, límite, muerte, tiendo a orar. Cuando estoy en un hospital y me han dado un mal diagnóstico, conciencia de que soy finito, tiendo a orar. Cuando me salgo por los pelos de un accidente de tráfico que podría haber sido fatal y he visto la muerte pasándome por encima, por delante de la cara, tiendo a orar. Cuando menos consciente eres de que eres finito, menos oras. Más vives en lo material, comer, ducharse, vestirse, cosas que son muy importantes y todos hacemos. Cuando menos conciencia tienes de tu finitud, menos hora. Cuando más consciente eres de esta verdad bíblica, soy finito, más necesitas orar. Pero no solo orar para pedir, sino orar para agradecer. Orar como una expresión de alegría. Orar con esperanza. Isa y yo tenemos esta frase. Estos son los días
que añoraremos. ¿Sabes? Generalmente nuestro día a día no es muy envidiable. Muchos pañales, noches sin dormir, gritos, idas, venidas, correr para aquí, correr para allá, duchas, cenas. Pero cuando somos conscientes de que esos días están pasando, de que esas niñas, dentro de no mucho tiempo, ya no estarán en nuestros brazos dándonos besitos cuando se lo pidamos. ¿Sabéis de lo que hablo algunos? Decimos, Jonatán, me dice mi mujer, a pesar de todo, estos son los días que vamos a añorar el resto de nuestras vidas. Estos son los días que recordaremos el resto de nuestras vidas. Cuando somos conscientes de que somos finitos, limitados, polvo, agradecemos. Agradecemos a Dios. En tercer lugar, hablemos de la humildad. ¿Por qué debemos ser humildes? La respuesta rápida es porque somos pecadores. Y sí, somos pecadores, ¿vale? No quiero que quepa absolutamente ninguna duda. Si el pecado es el motivo por el que debemos practicar la humildad, no obstante, nuestra humildad está ya distorsionada, porque es una humildad que nace como resultado, como lucha contra el pecado. Pero no, debemos ser humildes porque hemos sido creados para ser humildes. ¿Jesús fue humilde? ¿Jesús fue un pecador? Hemos sido creados para vivir una vida humilde. Aun si no hubiera habido caída, si no hubiera habido rebelión, si no hubiera habido manzana, sé que no era una manzana, si no hubiera habido pecado, si no hubiera habido querer ser como dioses, que esa es la tentación, ¿verdad? Ser más de lo que se es, no aceptar los límites humanos, aun si no hubiera habido todo eso, Dios nos creó para ser humildes. Dios hizo al ser humano dependiente de Él, pero dependiente también de su prójimo y dependiente también de la creación. ¿Sabes? La nueva criatura en Cristo no es una criatura sin límites, es una criatura con límites. Si tú has nacido de nuevo en Cristo, tú eres un cristiano, gloria a Dios por ello, pero no te confundas. Sigues siendo una criatura limitada. Y estás llamado a ser una criatura humilde, que reconoce su dependencia de Dios, su dependencia del otro y su dependencia de la creación. ¿Qué implica esto? Que tienes que pedir perdón. Que tienes que decir, lo siento. Que en muchos momentos vas a tener que decir, no lo sé. Que en muchos momentos vas a tener que pedir ayuda. Dependiente de Dios, dependiente de los demás, dependiente de la creación. ¿Cuántas películas biográficas has visto en las que el héroe es un individuo que lo tiene absolutamente todo en contra, pero persigue sus sueños y al final logra sus metas y se establece en lo alto de la pirámide? ¿Cuántas películas has visto así? Yo vi una muy buena hace poco, La Red Social, la recomiendo. Una película de éxito individual, independiente, de un individuo que pasa por encima de quien sea para lograr sus objetivos. Excelente película. Pero ¿cuántas películas biográficas has visto en la que la persona necesita de la comunidad? Depende de Dios y vive una vida de oración
y de consagración. Generalmente hay menos películas. Yo vi un documental hace poco de Teresa de Calcuta, una mujer que vivió de un modo muy parecido a lo que acabo de narrar. Una mujer que no fue una estrella, sino alguien que sabía dependiente de Dios, de sus hermanos, y vivía una vida de oración. Y aquí hay dos dilemas. Ambos modos de vida van a formar dos tipos de persona. Mi pregunta es, ¿a quién te quieres llegar a parecer? ¿A Zuckerberg o a Teresa de Calcuta? Porque vas a tener que empezar a vivir tu vida de dos formas muy distintas. O creyendo que eres un individuo que estás solo ante el mundo y vas a lograr y realizar tus sueños. O sabiendo que eres una criatura de Dios que necesita de la comunidad y para ello solo puede vivir en oración, en dependencia, en relación constante con su buen Padre que lo guía. El amor, la oración y la humildad nacen de este lugar, de reconocer y de vivir como criaturas de Dios, finitas y dependientes. Vuelvo y te digo, estoy concluyendo. Hoy hay buenas noticias para ti. Eres finito. Eres limitado. Y es necesario que entiendas que Dios te hizo así. ¿Sabes? Una consecuencia inesperada de nuestro entorno es que el individualismo, la autosuficiencia, la independencia está haciendo que vivamos vidas sin amor, sin oración y sin relaciones. Cada vez que tú eres autosuficiente, independiente, omnipotente, todopoderoso, santo, amoroso, cada vez que tú crees que eres más, que eres como un Dios, dejas de amar, porque el objetivo es tu realización. Dejas de orar y dejas de vivir en comunidad. Tenemos un buen creador y nos ha dado límites saludables a cada uno de nosotros. Tú estás llamado a depender de Dios, depender de tu prójimo y depender de la creación. El Salmo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Sabes? Reconocer esto, reconocer lo que la Biblia nos enseña, nos pone en el camino del amor, en el camino de las relaciones, en el camino de la paz. Y debemos aprender a expresar esto con lamento y gratitud. Dos cosas que hemos olvidado. Lamento para así reconocer que no podemos todo, que no todos nuestros sueños se cumplen, que no se establece nuestra voluntad aquí en la tierra, que el mundo pues muchas veces lamentarse es fundamental, pero a la vez gratitud. Tener un corazón que a pesar de todo agradece a Dios y se sabe que está en sus manos. Me gustaría invitaros a ponernos en pie. Y evidentemente a que podamos responder a la palabra de Dios sobre nuestras vidas.
Hoy hay una buena noticia para aquellos que tienen oídos, puedan oír y la oigan. Y es que Dios nos ha hecho limitados y está bien así. Esto no nos lleva al conformismo. Esto no nos lleva a la pereza. No debe hacerlo. Esto nos debe de llevar a la humildad, a la oración y al amor. A la dependencia de Dios, a la dependencia unos de otros y a la dependencia de la creación. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque llega en un momento en el que muchas personas, cuando van a dormir, escuchan esta frase en sus pensamientos: no eres suficiente. Señor, ayúdanos a desarticular esta mentira. Ayúdanos a poder reconocer nuestros límites. Ayúdanos a saber que tú nos creaste limitados, como criaturas tuyas, para que tuviéramos relación contigo, relación los unos con los otros y relación con nuestro entorno. No nos permitas vivir en las trampas que el diablo nos ha puesto. No nos permitas caer en el engaño de intentar vivir una vida independiente de ti. Que sí, en la práctica sabe que el amor, la oración es fundamental, pero que en la vida concreta vive como si no lo fuera. Señor, nosotros necesitamos tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Tu palabra ha sido predicada, pero queremos que tu Espíritu haga una obra donde esa información se genera en transformación. Necesitamos corazones humildes, arrodillados. Necesitamos vivir vidas conscientes